Buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a la organización. La verdad es que se dice fácil, pero 7 foros ha sido todo un camino. Hablando con Carlos y recordando esos momentos del nacimiento de la Red BOA, en España nos invitaron, y Carlos no me dejará mentir, había muchos participantes y los invitados nos dejaron hasta la última línea. La verdad es que estábamos desapercibidos de todo, porque en la última fila no se notaba quién estaba por parte de América. Sin embargo, había 2 brasileños, 2 chilenos y un mexicano. Y en esa mesa nos surgió, ya había una idea de la red BOA, que era Boreal, pero nos surgió la idea de que si los europeos lo podían hacer, ¿por qué los americanos no? Y ahí surgió realmente esta asociación o el primer foro de la red BOA. Es decir, no copiamos un modelo, sino que copiamos una necesidad de juntarnos y decir, bueno, si ellos lo están haciendo, si ellos están poniendo pautas, si ellos están diciendo por dónde tenemos que ir, los americanos también lo podemos hacer. Y hoy en día la red BOA es lo que hace. Nos juntamos como amigos, como compañeros, pero también discutimos hacia dónde vamos. Y eso es muy importante, ¿no? En el primer foro, recuerdo, se discutía mucho el qué hacer, si liberar las páginas en internet y consultar de forma gratuita, y qué hacer con el papel. Ese era nuestro primer foro en Argentina en 2009, en Chile en 2009. ¿Qué hacer hacia dónde vamos? ¿Cómo cobramos? ¿De dónde sacamos recursos? Hoy en día ese camino ha sido superado y hoy nos preguntamos ¿qué más? Redes sociales, apps en los teléfonos celulares, hacia dónde vamos, ¿no? Buscadores que no solamente nos den nuestra información, sino que nos den información de los países miembros. Ha sido un camino, son 7 foros y muchas reuniones técnicas, pero lo hemos logrado. La verdad es que yo agradezco a todos los miembros que han creído en esta idea de la red BOMEX y la red BOA, perdón. Es algo que nos ha enriquecido a nosotros. Yo siempre, cuando platico con mis jefes o con los superiores, le digo que no hemos gastado en venir, que hemos invertido en asistir a las reuniones. La verdad es que yo cada vez que regreso y platico con nuestros amigos de otros estados y les transmito lo que aquí aprendí, les digo, necesitan decirle a sus jefes que no es un gasto el asistir a una reunión, sino una inversión. Lo que aquí lo que uno se lleva y lo que uno aprende y las reuniones y la colaboración y todas esas ligas que uno hace con otros directores no tiene precio. Y es así como inicio mi presentación en el 4º foro que me tocó presidir a mí como anfitrión en México. Una de las ideas era invitar, México es un estado federado, tiene 32 entidades, y una de las partes era invitar a aquellos directores de los estados a que conocieran a los directores de los periódicos de América. Era muy importante para mí congregarlos porque al igual que la red BOA, en ese momento los periódicos oficiales de México no se conocían. No teníamos ese roce entre los directores, parecieran que fueran islas y cada quien hacía lo que creía que tenía que hacer y todo el mundo creía que estaba haciendo bien las cosas. Con la oportunidad que se me dio de ser anfitrión en México, me permití invitar a los directores de los periódicos oficiales de los estados y que conocieran qué estaban haciendo a través de otras partes, en este caso en América, hacia dónde se estaban enfocando las tecnologías. Y en esa reunión nació la idea
de hacer una asociación en México y le pusimos Repomex, que es Red de Publicaciones Oficiales. Y se juntaron alrededor de 28 estados, la formamos y es algo muy parecido a la Red BOA. La verdad es que copiamos el modelo y el estatuto de la Red BOA y solamente adecuamos, como seguramente en algunos países lo harán, es las situaciones locales. Pero básicamente es una asociación, tenemos 32 estados, los 32 estados son miembros y también juntamos en esta asociación, esta es abierta, a los archivos. Muchos de los estados en México, el periódico oficial y el archivo del estado es el mismo. Entonces son alrededor de 10 archivos adicionales. Tenemos registrados más de 50 miembros en la Repomex. Simplemente somos una asociación, no hemos constituido como en la Red BOA jurídicamente esta asociación, simplemente nos reunimos. Cada reunión, que en este caso es anual, firmamos una declaración. A diferencia de la Red BOA, nosotros, al no tener un estatuto definido, lo que hacemos es que en cada reunión hacemos una declaración de principios que incluyen los principios fundacionales de la asociación y la firmamos entre todos. Y simplemente nos obligamos a hacer las cosas mejor, a comunicarnos, y los frutos ya de esta asociación ya se están viendo. Aquí está un ejemplo de lo que les decía de la declaración de principios. En Jalapa, que fue primero la fundación fue en el Distrito Federal, que le llamamos la Declaración de Chapultepec. En Jalapa la segunda y la última la hicimos en Sonora, que coincidió con una reunión de la Red BOA. Nuestra forma de organizarnos es un poco diferente a la Red BOA, porque en México existe un periódico, igual que en Brasil, una parte federal, un periódico federal y 32 locales. Y el primer presidente de la Repomex fue el Diario Federal. Pero al igual que en Red BOA, lo que se intenta es que la presidencia circule, que todos los diarios se empoderen y que reciban esta información, y por lo tanto era un poco complicado tener un diario federal que cuando dijimos, bueno, traspaso la presidencia, ¿dónde queda? Los estados dicen, bueno, es que el federal no puede desaparecer. Y entonces hicimos una figura de consejero ejecutivo, y el consejero ejecutivo es permanente y le pertenece al diario federal, que es parte de la presidencia, no se cambia y tampoco y permite estar siempre presente como algo de la presidencia. Y entonces lo que cambia es el secretario general, el gerente administrativo y el presidente, pero el consejero ejecutivo no cambia. Y entonces así acompañamos la figura de la presidencia en lo federal con lo estatal. Algo bien importante que hemos hecho en México son muchos miembros. La verdad es que entre más miembros son, es más complicado dirigir la organización. Y lo que empezamos o cómo solucionamos este problema fue dividir el país en regiones. Y entonces hicimos equipos de trabajo y eso nos está ayudando y está funcionando muy bien. Hicimos una especie de comité. En la parte hicimos 5 comités, que básicamente tenemos el comité de seguridad informática, tenemos el de archivo y conservación, el de sistematización y compilación, difusión y lenguaje ciudadano y asuntos jurídicos. Y en ese sentido dividimos a los estados de la República en cada uno de los comités. ¿Cómo se dividió? Bueno, se agrupó el país en los cercanos y entonces por regiones se dividió y están trabajando. Lo más interesante de esto es que los comités se reúnen como si hicieran reuniones técnicas. En vez de reunirnos todos, se reúnen los comités y ven los avances. Y entonces nuestros foros están siendo reuniones de conclusiones. Ya no volvemos a iniciar el foro con algo nuevo, simplemente los foros ahora en México, y lo vamos a ver en Tampico, Tamaulipas el próximo año, es que son reuniones de conclusiones de actividades.
Ya tenemos en este momento avances. Por ejemplo, en este año estamos modernizando 2 periódicos oficiales, el Estado de Hidalgo y el Estado de Colima, a través de una plantilla genérica que les entregamos y que ellos implementan, porque en México no todos los 32 estados tienen página web. Entonces estamos empezando casi de cero y decir, bueno, señores, el primer paso es que pongan su información en Internet. El segundo paso es que la tengan actualizada, porque hay muchos que la tienen, pero la información que presentan es de 2 o 3 meses antes. Entonces, estamos en ese camino, pero hoy en día podemos decir que la Repomex tiene ya 2 grandes logros, es la modernización de 2 periódicos y algo muy importante. En el foro de Sonora, los que asistieron ahí se acordarán, presentamos una ley marco. Los estados de la República, la mayoría de ellos no tienen una ley del periódico oficial. Presentamos una ley para que a su vez los congresos locales la aprobaran, y en diciembre del año pasado, un mes después del foro de Sonora, el estado de Zacatecas la presentó y la aprobaron. Hoy ya tenemos un estado de la República con una ley que surgió de las reuniones de la Repomex. El principal objetivo, como les comentaba, es actualizar a los periódicos. El principal objetivo en México, al menos, es empoderar a los directores. Me refiero a empoderarlos es porque cuando me tocó a mí dirigir la presidencia y visitar a los periódicos oficiales, me llevé una gran sorpresa. Y la sorpresa era que había directores que no existían para el Estado. Era una necesidad. El gobierno de algunos estados veía al director del periódico oficial como una necesidad o como el último eslabón de la cadena, que era el publicar el documento. Pero no tenían la capacidad ni las instalaciones para hacerlo. Y entonces hemos empezado a decirles, bueno, señores, tú eres parte de esa cadena, eres tan importante como la primera. La primera y la última son tan importantes que tienes que crecer. Y hemos hecho eso que le llamamos empoderar a los directores. Decirles, señores, eres tan importante que tienes que tener los medios para hacerlo. Hoy en día la mayoría de los directores han surgido de esa parte. Están durando más en el puesto. Eso es algo importante. Se están dando cuenta que el hecho de venir y pertenecer a una asociación los hace crecer no solamente en el empoderamiento de la dirección, sino en conocimiento. Y están transfiriendo ese conocimiento hacia abajo. Por lo tanto, se están convirtiendo o fortaleciendo en instituciones. Y la institución es la base de nuestra organización. El crear un portal, como fue una idea en la red BOA, lo estamos haciendo nosotros. También queremos tener un lugar donde el ciudadano pueda encontrar todo lo que busca, no solamente a nivel federal, sino a nivel local. Es una de las ideas que no hemos todavía concretado porque se requieren recursos y no sé cómo pasa en Brasil, pero los estados dicen que no tienen dinero y la federación dice que tampoco, ¿no? Entonces, ese ping-pong que dicen, bueno, yo pongo y tú pones, pero estamos tratando de que alguien ponga el dinero. Tenemos toda la intención de hacerlo, pero queremos hacer un portal donde el ciudadano, que es al que nos debemos, pueda encontrar lo que busca. No tiene que, hoy en día, encontrar una información de un periódico estatal es muy complicado. Les podría decir que casi a veces hasta imposible. Lo que queremos hacer es que en un solo portal, y lo vamos a ver en una presentación posterior, es que se pueda localizar la información. Para esto, me permito platicarles una historia que creo que fue un error de la parte cuando generamos la Repomex. Es creer que todo estaba hecho. Hoy en día, cuando empezamos a modernizar algunos periódicos oficiales, volteamos a los directores y vimos que estaban así, que nosotros creíamos que el diario oficial ya estaba hecho como tal y que el paso electrónico solamente era subirlo. Y
hoy nos dimos cuenta que hay directores que se quedaron con tecnologías de hace 20 años o 15 años y que esa información que están generando día con día no es posible tomarla y subirla a la internet o transformarla. Hoy estamos regresando a nuestro origen en la Repomex y le estamos diciendo a los directores que dejen de hacer lo que estaban haciendo antes. Porque si bien la respuesta es no tengo recursos para hacer lo que tú quieres que yo haga, le estamos diciendo, está bien, si no tienes recursos, deja de hacer lo que estás haciendo y hazlo bien. Porque si no lo haces así, cuando tengas recurso, el pasado no es pasado. Me refiero a que el pasado de las publicaciones no las vas a poder subir y tienes que reprocesar. Entonces, seguramente en la red BOA está pasando algo igual con países a lo mejor de Centroamérica que vienen, nos preguntan y se van. Pero es muy importante regresar a esa parte y decirle, señores, tienes que hacer algo que funcione para el futuro. Si no lo quieres hacer ahora o no lo quieres subir en este momento, tienes que prepararte. Hoy en día, y se los digo, cuando fuimos a modernizar el periódico de Colima, el periódico oficial lo hacían en PageMaker. Es un programa que desapareció creo que en 2000. Y le decíamos, bueno, ¿por qué lo haces en PageMaker? Bueno, es que así me dicen que lo haga. Y lo que decíamos es, bueno, pero este formato no te permite permite convertirlo a un PDF, pero no te permite explotar la información en una búsqueda en HTML o en XML. Esas eran palabras que a lo mejor no nos entendíamos en ese momento, pero es una realidad. Hay periódicos oficiales, al menos en mi país, que usan tecnologías de hace 15 años, que no los permiten en algún momento dar el paso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos regresando al origen y decirle, señores, vamos a hacerlo en Word, vamos a hacerlo en algo que te permita dar el paso en un futuro. Y para cerrar esta presentación les quiero regalar esta postal, la postal de la foto oficial de Sonora. Es una foto donde se puede ver que la red BOA y la Repomex son asociaciones hermanas. Muchas gracias.